A ver, estamos en 1990 y al legendario inversor Edward Thorp le hacen una pregunta que parece casi imposible, una que iba a desvelar una grieta de miles de millones de dólares en el mismísimo corazón del sistema bancario de Estados Unidos. Y esta es la pregunta, así, tal cual. Un valor gigantesco que técnicamente no era de nadie. Suena imposible, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo esta increíble anomalía del mercado era de hecho muy, pero que muy real. Bueno, ¿y dónde está el truco? La respuesta a esa pregunta, que es la pregunta del millón, literalmente, está en un tipo de banco muy particular. Ojo, aquí está la clave, las asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, lo que se conocía como SANL. A diferencia de un banco normal que es propiedad de sus accionistas, estas SNL pertenecían, en teoría, a sus depositantes. Una idea que suena genial, pero que tenía una consecuencia de lo más rara. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si tuviéramos un cofre del tesoro que se va llenando de oro año tras año, pero nadie, absolutamente nadie, tiene la llave. Los depositantes metían y sacaban su dinero, pero al irse dejaban atrás su parte de ese valor acumulado. Era un tesoro fantasma, propiedad de todos y de nadie a la vez. Y a ver, ¿cómo es posible que existiera algo así? Pues todo se reduce al contexto y a la estructura que tenían estos bancos. El gran problema de las mutualistas era este. No tenían acciones que vender, o sea, si querían más capital, su única opción era atraer más depósitos, y eso, claro, es un proceso lentísimo. Mientras tanto, sus competidoras, que sí tenían acciones, podían conseguir dinero simplemente vendiéndolas, y esta diferencia se iba a volver crucial. Y entonces, ¡boom!, llega la crisis de las SNLs de los 80. De repente, estas mutualistas necesitan pasta, capital, para poder sobrevivir. ¿Y cuál fue la solución? Pues convertirse, pasar a ser empresas con acciones. Y este proceso de conversión, esta fue la llave que por fin abrió ese cofre del tesoro. Y aquí es donde empieza la magia de verdad, porque el proceso de conversión no era un simple trámite, no, era como tener una varita mágica que creaba un beneficio, instantáneo, para quienes sabían cómo jugar. El proceso era sencillo, pero a la vez brillante. La mutualista anunciaba que iba a salir a bolsa, una OPI, pero con una condición clave. Los depositantes tenían prioridad para comprar. Vamos a verlo con un ejemplo que el propio Thorp llamó varita mágica. Vale, imaginemos nuestra SNL, varita mágica. Digamos que tiene un valor en libros, que es para que nos entendamos el valor de todo lo que tiene apuntado en su contabilidad, de 10 millones de dólares. Decide emitir 1 millón de acciones y a los depositantes se les ofrece comprarlas a $10 cada una. Sencillo, ¿verdad? Pues aquí empieza lo bueno. Ok, atención aquí, que este es el paso clave. La empresa vende ese millón de acciones y ¡zas!, recauda 10 millones en efectivo. Ese dinero se suma a los 10 millones que ya tenía. De repente, el capital total de la empresa no es de 10, es de 20 millones. Y aquí viene el momento de la verdad. La empresa ahora vale 20 millones de dólares y tiene 1 millón de acciones. Hacemos la división y eso significa que cada acción tiene un nuevo valor contable de $20. Pero, un momento, ¿cuánto se había pagado por ella? Pues eso, $10. Se acababa de comprar algo que valía 20 por solo 10. Un beneficio instantáneo garantizado del 100%. Era, y esto es increíble, una de las poquísimas situaciones de arbitraje casi perfecto que han existido en la historia. Claro, la pregunta es, ¿quién se llevaba este chollo? Pues la prioridad era para los depositantes. Pero, y aquí está el detalle, los propios directivos del banco se solían reservar el primer puesto en la fila. Esto creaba un incentivo enorme para que ellos mismos iniciaran todo el proceso. Vale, una cosa es la teoría y otra muy distinta es ponerla en práctica. Y Thorpe y su hijo no se anduvieron con chiquitas. Ejecutaron esta estrategia a una escala, impresionante. La diferencia en los rendimientos era brutal. Incluso en las conversiones más flojas, los beneficios eran del 10 al 25% casi al momento. Pero en el ejemplo de la varita mágica, el beneficio fue del 60% en unas pocas semanas. Una auténtica barbaridad para un riesgo que era prácticamente cero. Claro, aquí estaba el truco. Para poder aprovechar estas oportunidades había que ser depositante antes de que se anunciara nada. Así que Thorpe y su hijo se echaron a la carretera, literalmente, viajando de ciudad en ciudad, abriendo cientos y cientos de cuentas en mutualistas por todo Estados Unidos. Fue una operación logística tremenda. Y claro, esto los llevó a situaciones, de película. En un viaje a Dallas se encontraron con un tipo muy misterioso, el señor Gafas de Sol.
Otro inversor que, con muchos aires de superioridad, intentó darles lecciones sobre cómo funcionaba el juego, sin tener ni la más remota idea de que estaba hablando con los pioneros del sistema. Lo irónico de todo esto es que un año después Thorpe echó cuentas y se dio cuenta de que ese único viaje a Dallas le había generado, ojo, $85.000 de beneficio. El señor Gafas de Sol, pues probablemente no le fue tan bien. La metáfora que usaba el propio Thorpe es simplemente perfecta. Decía, visualizaba la apertura de cuentas como si plantara bellotas. De vez en cuando, al azar, un poderoso árbol de dinero explotaba del suelo. Es que lo resume todo a la perfección. Pero, como pasa con todas las grandes oportunidades, con todos los chollos, esto no podía durar para siempre. Las razones son en realidad un ejemplo de libro de cómo funciona la eficiencia del mercado. Por un lado, pues es que se acabaron. El número de mutualistas que podían convertirse simplemente se agotó. Y por otro, lo que pasa siempre, cada vez más gente se enteró del truco. La competencia, claro, diluyó los beneficios y al final el juego se volvió más caro y mucho menos rentable. Aún así, es alucinante lo que duró la estrategia. Durante más de 20 años fue una fuente de beneficios súper fiable. De hecho, Thorpe cuenta que incluso en 2014, casi 25 años después de empezar, sus bellotas seguían dando algún que otro fruto, aunque ya eran más pequeños, claro. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Fue esto simplemente una anomalía? ¿Un momento único en la historia que no se volverá a repetir? ¿O es una lección sobre la importancia de buscar valor donde nadie más está mirando? Quizás la verdadera pregunta que nos queda es, ¿qué cofres del tesoro llenos de valor oculto existen hoy en día, ahí fuera, esperando a que alguien simplemente encuentre la llave correcta?